Natalia Ortiz Maldonado, que lleva como título Simondón y la estética por una desdisciplinarización sensible. Las piedras crecen, eso es un hecho simondoniano, ¿no? Para empezar, yo quería, como la gratuidad no ha conquistado el mundo aparentemente, aún, aunque en eso andamos, quería agradecer en un sentido grande por lo grato y lo gratuo de los encuentros y de las afectividades que, invocando o evocadas por Simondon, se andan dando por acá. Michel Serres, hablando de Lucrecio, anda por ahí, decía: no te agites, alma material. Toma una cosa en tus manos, una cosa cualquiera de la tierra o de las aguas, una piedra o un animal. Lee ese objeto del mundo. Las piedras crecen, efectivamente. Es difícil encontrar una sola palabra para las continuidades que podrían establecerse entre Heráclito, Epicuro, Lucrecio, Bruno, Spinoza, Bergson, Deleuze, Foucault. Ahí está, es largo. La dificultad se hace más intensa si además se invoca a Lezama Lima, como acabamos de hacer, los poetas glossoláricos, los Upanishads, los órficos, los eleusinos, Marosa di Giorgio, Macedonio, Felisberto, Millot, la lista también es larga. Entre ellos intuimos una voluntad de continuidad entre los reinos que hacen este mundo. Un mundo como interregno, ¿no? Como un interregno mineral, vegetal, animal, un mundo cyborg, podría decir Tiago por acá. Y ahí nos empezamos a preguntar por quién podría explicar esos ensambles. No me gusta ensambles. ¿Quién quisiera detenerse en las filigranas que teje el movimiento? Y ahí nos encontramos con Simondon, a otros, pero también a Simondon. Y ahí está Simondon y su misterioso cónclave de plantas, hombres, promontorios, cristales, motores, postes de luz, giocondas, caderas, gestos. He ahí, entonces, una esteticidad como el lugar de una experiencia del mundo que no conjura ni intenta someter a las fuerzas indeterminadas. Una experiencia del mundo que se aleja infinitamente de todas las instituciones y controversias de lo que suele llamarse arte, pero después nos obliga a volver a ellas extrañados y mirar todo de nuevo. De eso voy a hablar. Quisiera hablar de 4 claves de mi lectura de Simondon, que es la indisciplina, la inexistencia de los objetos, el misterio y lo indómito. Espero llegar en buenas condiciones al final y que ustedes también. Dice Simondon: todo acto, toda cosa, todo momento tienen en sí una capacidad de devenir puntos destacables en la relación con el universo. Recordemos. Hay un punto de partida del plano simondoniano que no está al comienzo de los libros ni de las clases de Simondon. Un momento que parece más como una hipótesis del pensamiento, y eso es extraño. Cuando Simondon dice, esto es solo una hipótesis del pensamiento, es extraño. Simondon no suele decir ese tipo de cosas, sino decir, porque los cilindros se mueven, ¿no? Está como en otro mundo. Y hay algo de lo que dice, bueno, esto es una hipótesis, y sigue. Entonces, que no lo presenta tanto como un acontecimiento histórico, ni en el mundo de los hechos, sino como una hipótesis del pensamiento. Y aparece en unas poquísimas páginas que están dedicadas a la estética, en el modo de existencia de los objetos técnicos, que también, como el otro, es la tesis menor, un libro del que hablamos mucho ayer. Yo no voy a hablar de este, voy a hablar más del otro. Y yo creo que tanto para comprender la filosofía de la individuación, tanto como para comprender lo que dice la técnica, tanto como para comprender una experiencia que a los occidentales nos suena cada vez más difícil sobre lo indómito que tenemos, pero también para entender lo que Simondon cree de la educación, es necesario detenerse en lo que Simondon llama el universo mágico. Hubo, según Simondon, un universo mágico donde los entes coexistieron sin oposiciones binarias, sin que la razón conceptualice la experiencia según los pares sujeto-objeto, hombre-mundo, universal-particular.
La lista es larga. Pero este momento para Simondon no es un mare magnum incomprensible, no es el caos al que tanto se le teme en ciertas construcciones teóricas, no es un lugar sin espacio ni tiempo, tampoco es una guerra, tampoco es una paz, hay gente ahí, sino que más bien es un momento que se estructura, hay una experiencia del mundo que se estructura según lo que Simondon llama los lugares y los momentos privilegiados de existencia. Dice Simondon, ¿qué es un lugar privilegiado, no? Un lugar privilegiado es un lugar que tiene un poder. Es aquel que drena en él mismo, toda la fuerza y la eficacia del dominio que limita, resume y contiene la fuerza de una masa compacta de la realidad. Ese lugar privilegiado, que es la argamasa del mundo mágico, la resume y la gobierna, o sea, resume y gobierna la energía como un... Es increíble. Resume y gobierna la energía como un lugar elevado, gobierna y domina una región baja. El pico elevado es señor de la montaña como la parte más impenetrable de un bosque, que es aquello donde reside toda su realidad. Toda su realidad. El universo mágico, según Simondon, es una red de puntos clave. O sea, esto en red. No se trata de especulaciones intelectuales o fantásticas. Para Simondon, los puntos clave son instancias donde el ser humano y el hombre, el ser humano y el mundo, se transforman el uno al otro. Es un lugar de intercambio. Estos lugares condensan, hay lugares y hay momentos, ¿no? Condensan el poder del espacio del tiempo que los rodean. Son lugares o momentos intensos, poderosos, donde el hombre y el mundo contactan, intercambian y se expanden. Se expande el mundo, se expande el hombre. El pico más elevado de la montaña y la parte más impenetrable del bosque son verdades en las que se puede ingresar, poderes que se pueden experimentar. Y es en ese sentido que el pensamiento mágico, hay un pensar sobre esa experiencia, es relacional, proteico y no conceptualizable. Lo que no quiere decir que sea caprichoso, inaprensible. La magia puede ser experimentada, pero no representada, sugiere el chamán vestido de Simondon. El universo mágico se desdobló. Se desdobló en tecnicidad y se desdobló en religiosidad. Después de esa ruptura, los objetos técnicos adquieren disponibilidad, o sea, la posibilidad de aplicarse a cualquier momento del mundo, a un fondo anónimo, extraño. Por su parte, la religiosidad se desentiende de sus límites y de su pertenencia a un Ich et Nunc, del que ya hemos hablado muchísimo en la tarde de ayer. Y aunque la religiosidad conserva las cualidades mágicas, deviene una abstracción. Pero las energías del mundo para Simondon siguen ahí, independientemente de cómo las técnicas y cómo las religiones manipulan a las fuerzas de ese mundo, independientemente de que las técnicas operan sobre esas energías y la religiosidad se abstrae de esas energías y habla sobre esas energías. La idea de religiosidad de Simondon obviamente no se acota a lo que nosotros entendemos por religiosidad. Ahora voy. Cuando la tecnicidad se arroga la transformación de la materia y la religiosidad la voluntad de comprensión del absoluto, los puntos claves se objetivan como objetos técnicos y los poderes de fondo se subjetivan como dioses, héroes y sacerdotes. En el objeto técnico, el primer objeto. En los dioses antropomórficos, el primer sujeto. Pero ahí, en ese punto, en esa doble mutilación de la experiencia del mundo, porque no podemos comprender ni podemos amar a nuestras máquinas, y tampoco podemos comprender nuestras experiencias de lo indómito, de lo indeterminado. Me corrigió Cristian de Ronde ayer, físico, me dijo, no digas indómito, sí, indeterminado. En ese lugar está la estética de Simondon. La esteticidad continúa la magia porque puede encontrar a partir de momentos y lugares concretos una continuidad cualitativa con las demás realidades posibles. La esteticidad no es el mundo, sino un mundo. El mundo mágico sí era el mundo. La esteticidad es solo uno, donde cada punto significativo lleva al siguiente, y así todo acto, toda cosa, todo momento tienen en sí
una capacidad de devenir puntos significativos en relación con el universo. El pensamiento estético comienza con el sentimiento de perfección de un acto, con la detección de un punto clave, y desde allí discurre por la res extensa de lo viviente. Simondon también llama viviente lo que en la individuación se suele llamar el centro energético del ser. Acá se llama viviente. Y la esteticidad recorre los puntos de lo viviente, garantiza un tipo de experiencia de lo viviente. Ese vínculo, eso que ocurre, ahora vamos a ir a eso, es inefable, pero sobre eso se montan discursos, que no quiere decir que sea inefable todo, o sea, que no tenga sentido el afán, que quizás el afán no tiene sentido, el afán de comprenderlo, pero sí montamos afanosamente discursos sobre esa experiencia. El objeto estético no imita ni representa al mundo, no hay especularidad, eso ya lo venimos entendiendo, no interviene. El vínculo entre el objeto y el mundo no es identitario, no hay especularidad alguna entre ambos, sino que el objeto se inserta en el mundo y forma parte de él a partir de entonces. La intervención expande al universo, no lo duplica, y también expande al mundo. Ayer hablamos de amplificación y ampliación, acá léase expansión. Mientras la principal característica de los objetos técnicos es que no se encuentran anclados y realizan su potencia de la misma manera en diferentes territorios, los objetos estéticos se definen por su anclaje con el mundo. Cualquier objeto técnico, cualquier objeto religioso pueden ser objetos estéticos. Todo puede ser un objeto estético. Y ahí vienen los hertz, los postes de luz, los polímeros, el ADN, las giocondas, las tuercas de cadmio, la cebada. Un muchacho que anda por ahí les va a garantizar experiencias de este tipo. Simondon encuentra epifanías estéticas mucho más donde lo cotidiano se excentra que donde lo espectacular irrumpe. Más cerca de los puentes, las forjas, los talleres y los bosques que de los museos. Ah, sí, el durito no... Bueno, no podemos decir que no lo compro. Puede ser estético. Tengo que... La esteticidad hace brotar el universo, lo prolonga, constituye una red de obras, o sea, de realidades de excepción, radiantes, de puntos clave de un universo a la vez humano y natural. Todo acto, todo momento, toda cosa, indisciplina. El segundo punto, que vamos a ver qué puedo hacer con él, trata del modo de inexistencia de los objetos estéticos. Es muy inquietante lo que ocurre con la lectura de Simondon. Es muy inquietante cuando Simondon nos dice que todo objeto puede devenir objeto estético. Y es muy inquietante, sobre todo, porque nos comenzamos a dar cuenta a medida que leemos que el objeto, la objetualidad misma, es una excusa o un hábito, decían ayer, o eso yo entendí que decía Simón. Lo bello no es un objeto, sino el encuentro que se produce a propósito del objeto. El encuentro entre un aspecto real del mundo y un gesto humano. De manera que no se trata tanto de un objeto propiamente dicho, como de la posibilidad de hacer converger un gesto con lo real. Perdón. Va a pasar de acá al final. Nos relajamos todos y dejamos que ocurra. El objeto es más bien un soporte para el encuentro entre el gesto del hombre y el mundo. La realidad estética es preobjetiva
porque ella está en las redes de lo viviente. Y por eso es que Simondon señala que ella no está en el arte, sino en la vida. El arte es institución, siempre. En la carta, de la que vamos a escuchar unos extractos en un ratito, que le envía a Jacques Derrida en 1980, declinando una invitación a formar parte del Colegio Internacional de Filosofía, Simondon se pregunta por qué no se habla de técnica ni de religión. ¿Cómo se puede hablar de filosofía sin hablar de técnica ni de religión? No solo de técnica, sino de técnica y de religión. Discúlpenme si Y ahí Simondon propone lo que él llama una tecnoestética. Una tecnoestética es una manera del pensamiento sobre el ensamble, que no se dedica a ensamblar, sino que se sensibiliza con lo que ya está ensamblado. Y así, Simondon nos maravilla y empieza a hablar de la arquitectura, habla de Le Corbusier, del futurismo de Marinetti, de la Torre Eiffel, pero habla de las herramientas, habla de los martillos, de las limas, de las llaves múltiples para los ciclistas, los objetos que los propios artistas utilizan, pinceles, arpas, pianos, los objetos industriales, los galvanómetros. Y si se trata de ensambles, es porque la tecnoestética no se detiene en el objeto en sí mismo, porque la contemplación no es la categoría de la estética. La categoría principal de la esteticidad es la acción, eso que ocurre, el encuentro cuando ocurre. Y hay una cita muy linda que dice: la contemplación no es la principal categoría, sino que es en el uso, en la acción, que ella se torna en cierta forma orgásmica, medio táctil y motor de estímulo. Y ahí brota toda una erótica de nuestros encuentros con los objetos del mundo. El placer cuando una tuerca se afloja, los dientes afilados de una lima, la afinación del piano, las manos en la masa. Este placer proviene de la comunicación con la cosa sobre la cual la herramienta opera. Dice Simondon: a cada golpe de martillo sentimos el estado del metal forjado que se distiende y se deforma entre el martillo y el yunque. Toda una erótica en el contacto de la materia transformada por el trabajo. Cualquier intento institucionalizador, cualquier delimitación de un tipo de objeto, sujeto y territorio, no puede hacer otra cosa que esterilizar la esteticidad, evitar su torbellino, opacar la incandescencia. No se trata de una anomalía. El arte es disciplinario, siempre. Puede haber excepciones, pero en principio para Simondon es disciplinario. Se trata de bailar más que de mirar bailar. Simondon en este punto vuelve a inquietarnos porque introduce una palabra rara para un inmanentista, o no tan rara, de acuerdo a la lista esa que traté torpemente de elaborar al principio, y habla de misterio. Habla del misterio estético. Y es inquietante que hable de misterio. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de misterio tiene un pensamiento donde solo hay individuación? ¿Qué lugar hay para el misterio? ¿Qué es un misterio para un inmanentista? Ahí, por vibración, por resonancia y por evocación, aparece Lezama Lima, un poeta y un ensayista cubano. Y en él la estética tiene una categoría específica que se llama terateia. Y terateia es maravilla y es misterio. Pero no es la maravilla, es la maravilla en este mundo, por este mundo. Y es una maravilla que tiene tanto de excepción como de cotidianeidad. Tiene decepción que en el momento de la terateia, que quizás a alguno de ustedes le acontezca en su vínculo con los polímeros que estamos repartiendo, tiene de maravilla. La maravilla está en la irrupción de la potencia en ese contacto con el mundo. Y tiene de cotidianeidad con que siempre se trata de este mundo y no de otro. Tiene decepción porque en la experiencia estética irrumpe la posibilidad infinita, la potencia, lo viviente, el centro consistente del ser. Gracias. Necesito a los filósofos que me apuntaron.
Y tiene de costumbre porque la maravilla no pospone ni transporta hacia otros tiempos y espacios. Acontece toda ella en un aquí y una ahora del que no es necesario desplazar de. La maravilla es de este mundo. No es aura, es maravilla. No hay lejanía, no hay recuerdo, no hay originales y copias. Es todo aquí y ahora. En un polímero, en la Gioconda, en la tuerca de cadmio, en Val. Entonces, el misterio estético no oculta ni muestra, transpone. Siempre el hombre al despertar se encuentra en una tierra incógnita, en una tierra desconocida. Lo misterioso no es algo que emerja después de atravesar barreras más o menos metafóricas, porque no se trata de la luz que vence a la oscuridad. Lo misterioso no nos lleva hacia los peregrinajes para descubrir lo oculto, como si nos lleva hacia la mutación sensible de la mirada que se vuelve sobre su propio mundo y se maravilla cuando no logra coincidir con él. Ese monasterio invadido por la hierba, ese metal encendido en la forja, ese movimiento de esa mano, lo misterioso es secreto por transparencia, o sobrenaturaleza, como lo llama Lezama. La maravilla es la vivencia de la posibilidad infinita de este mundo que no produce angustia o impotencia, produce portento. Y el misterio estético, entonces, es aquello que a partir de ese contacto inefable, y por eso nos va a servir para otra cosa, el misterio estético, a partir de ese contacto inefable, nos sensibiliza con la manera en que se puede ir de inefable en inefable, poner en contacto diferencias sin anularlas. Y ese es el valor que tiene la estética para Simondon en relación a la filosofía y en relación a la política. Porque hay una sensibilidad que requiere, que habla de acción y que habla de un saber, porque no cualquiera puede ver maravilla en un polímero. Hay que aprender a ver maravilla en un polímero. Y Simondon nos exhorta a ver maravillas en los polímeros, y sobre todo en las heladeras portátiles. Sobre todo en las heladeras portátiles, en los termos para té, en mi caso. La estética es un umbral hacia otras formas de pensamiento y de acción, de filosofía y de política, porque es portadora del misterio que le permite contactar la diferencia sin anularla. Y ahora yo quisiera detenerme antes de pasar a las conclusiones, porque sé que es todo medio vertiginoso. Igual mi tos, no sé si me produjo como un estado de extrañamiento con mi propio pensamiento, que a lo mejor está bien. Una vez que pensamos en este arte en esta esteticidad indisciplinada en relación al arte, una vez que pensamos en esta experiencia del contacto con el mundo como misterio, a mí me gustaría horadar y escarbar en cierto texto que yo creo que está escrito con tinta de limón en Simondon. Simondon escribe con tinta de limón que es posible un vínculo entre hombres y mundo que no se basa en la pretensión de dominio de lo que es precisamente indeterminado e indómito. Y es así que para comprender la impresión estética recomienda pensar en aquello que nos lleva a escalar una gran montaña. Piénsense ahí. No para dominarla o poseerla, porque la montaña no se puede dominar o poseer, sino para entablar con ella una relación de amistad. Y justo piensa en una montaña no para dominarla. En el universo mágico, el vínculo entre los hombres y el mundo no es de dominio. La voluntad de dominio se despliega después del desdoblamiento entre tecnicidad y religiosidad, entre utilidad y abstracción. Mientras los objetos técnicos manipulan las fuerzas del mundo, en la religiosidad hay un pensamiento sobre lo indómito de las fuerzas que, sin embargo, evita el contacto con el barro de la materia. Es un contacto plebeyo para nuestro pensamiento. En ambos, en la tecnicidad y en la religiosidad, hay una pasión de dominio, si bien se trata de mundos mutilados. De mundos mutilados en el caso de la técnica, que no podemos comprender, y de mundos mutilados en el caso de la religiosidad, porque independientemente de nuestras experiencias del indómito y de lo indeterminado, no podemos entender porque hay una abstracción mediando nuestra propia experiencia. Es posible que ese mundo mágico al que alude Simondon, como hipótesis de pensamiento, invoque al mundo arcaico, griego, pero también oriental, también las Upanishads, también los egipcios,
otros dioses también. Y ahí podríamos pensar que hay dos tipos de saber. Hay un saber como dominio, o sea, un saber que, como decía Simón ayer, necesariamente tiene objetos y los sujetos ocurren por mera necesidad del hábito del pensar. Y un tipo de saber que es un saber como experimentación de un aspecto de la realidad que involucra la indeterminación, lo indeterminado, lo indómito. Parece como es tanto más acá la experiencia del indeterminado de todo esto que yo estoy diciendo. Está ahí, en el polímero. El mundo arcaico desconoce la distinción entre hombre y fuerza natural, así como también les extraña la idea de una dimensión puramente interior del hombre. No existe aún ese pliegue oscuro, ese espacio de interioridad que es necesario preservar celosamente, pero que también es necesario desconocer y para el cual hay que preocuparse, nosotros mismos, el sí mismo. A su vez, los dioses antiguos son fuerzas, no personas, fuerzas complejas y caprichosas, pero son fuerzas de este mundo. Un dios expresa los aspectos y los modos de acción del poder y no las formas personales de existencia. Pueden manifestarse como hombres, animales, herramientas, inclusive anicónicamente, o sea, sin forma alguna. Pero el hecho de que sean representados no le dice a los antiguos que esa representación conjure la indeterminación. Es para poderlos pensar nosotros que hacemos generalmente esa antropomorfía, ¿no? Vulcano es la fuerza misma del volcán, es la fuerza del volcán. No es el guardián, no es el intérprete, no es el regente, es el volcán haciendo erupción. De la misma manera, Ishtar, Afrodita o Venus, misma situación, son en cada arrebato amoroso. Cada pasión amorosa es Ishtar. Ishtar no es la diosa humanoide que nos garantiza esa experiencia, es la experiencia. La experiencia del mundo, entonces, como un interregno, puede verse, por ejemplo, en diferentes lugares. O sea, la hipótesis sería que puede haber una experiencia del mundo, de los hombres, de las mujeres y del mundo, que sea como continuidad con el mundo y ya no de esa manera sujeto-objeto. Y la hipótesis, obviamente, es que esa experiencia está mucho más acá de lo todo tan allá que pareciera que la tenemos todo el tiempo. Ese tipo de experiencia, cuando hay continuidad, digamos, cuando nosotros tenemos una idea de mundo como continuidad, como interregno, no hay afán de dominación, porque no es lo otro, es acá, todo el tiempo. La experiencia del mundo, entonces, como interregno puede verse en diferentes lugares. Yo voy a señalar algunos. Por ejemplo, se puede ver en los mitos antiguos. Los mitos antiguos es un lugar como obligado para decir esto, porque Simondon todo el tiempo está hablando, todo el tiempo en una lectura hay un transtexto mitológico de Simondon, todo el tiempo. Está ahí todo el tiempo, pero Simondon el sabio nada dice. Especialmente lo podemos ver, o sea, estas experiencias del mundo como interregno las podemos ver, por ejemplo, en los mitos antiguos. Y especialmente en aquellos donde los hombres compiten con los mismos dioses a los que veneran. Y donde Prometeo, el dios rebelde y descastado, simpatiza con los efímeros y decide robarle el fuego a Zeus, utilizando una varita de enojo. Prometeo, el ambiguo, no puede sin embargo proveer a los hombres del fuego celestial y absoluto, sino del fuego mortal, que necesita, como todos sabemos, del trabajo para mantenerlo vivo. Y será el fuego quien simbolice la manera en que los antiguos se vieron a sí mismos, se vieron como bestiales y celestes. Por otro lado, también podemos ver esta experiencia del continuo en el momento en que se origina la filosofía. O sea, si la filosofía emerge como una... Antes de la filosofía los sabios no escriben. Pero no es que no escriban porque no puedan o no sepan. No escriben porque la verdad del sabio no está en sus textos. No es una verdad mercurial, diría Sardes. La verdad del sabio está en su experiencia y está en ese vínculo que establece con su experiencia y con nosotros. Si la filosofía surgió como un modo racional, abstracto y discursivo del pensamiento, fue porque la forma de la que buscó desentenderse era mítica, concreta y vivencial. He ahí lo que podíamos llamar, o yo llamaba, la mutilación por abstracción. También podríamos verlo, no me quiero detener mucho, también podríamos ver estas experiencias del mundo como continuidad en la posesión de las musas.
Mientras por un lado en Grecia la sofrosine era una continuidad entre la virtud del ciudadano, o sea, había que ser mesurado porque la desmesura ofendía a los dioses y a los hombres, paralelamente a este emergente de sí mismo que era necesario medir, mensurar, contener, porque en lo uno todo tiende al desborde. Había otro tipo de experiencia de la religiosidad en las religiones privadas, que eran religiones de mujeres y de esclavos, pero también de otros, donde la manía, se llamaba manía, donde la manía era justamente que el Dios se haga en el cuerpo de los hombres o de las mujeres, diferente en cada... Hay que citarlo bien históricamente, pero no tenemos tiempo para hacer eso. Pero lo interesante es que había una continuidad entre el hombre y el Dios, entre el hombre, los elementos y el Dios, los dioses. Y ahí se expresaba el indómito. O sea, hay experiencias del indómito. También las podemos... Voy a leer un poco para ir más rápido. Es posible detectar entonces diversas prácticas, no se las conté todas, pero les conté casi todas. Diversas prácticas de una experiencia del mundo donde el conocimiento no es equivalente al dominio de aquello que es conocido, donde la percepción de la continuidad inhibe la pasión dominadora, que no solo en el extremo solo puede destruir lo dominado. Porque cuando el cosmos se percibe como multiplicidad de fuerzas presentes y activas, se entablan con él vínculos de experimentación. No se pretende abarcar la totalidad de lo existente porque la experiencia del existente mismo involucra con al indómito. Hay diferentes maneras en que estas tradiciones continúan y no son contemporáneas. Algunas de ellas tienen que ver, la gente que viene de filosofía debe estar más familiarizada, con todas esas tradiciones de la filosofía como modo de vida, donde la filosofía se rehúsa a hacer abstracción. Pero también con otro grupo de prácticas interesantes, donde la tecnicidad se resiste a la manipulación de la materia seriada y donde la religiosidad se resiste a hacer abstracción, que es en un conjunto de prácticas que le interesan mucho a la antropología, a Eliade, pero también interesan mucho a Peter Sloterdijk, por ejemplo, que a mí, que son los herreros, los alquimistas, los yogis y los chamanes. Todos ellos trabajan con una materia a la que consideran viva y sagrada, y su labor se encamina precisamente a transformar esa materia. Ellos experimentan la continuidad mineral, vegetal y animal a partir del fuego, celestial y terreno, que opera el paso de una sustancia a la otra. Para los herreros, los alquimistas, los yogis y los chamanes, el vínculo con el mundo no es de dominio, es de amistad. Ellos no intentan controlar desde afuera sus procesos, sino que intentan unirse amorosamente a ellos, aunque la fusión nunca sea absoluta. Para los señores y las señoras del fuego, la transformación de la materia ocurre simultáneamente con su propia transformación, y cada práctica tiene una quesis, una ascética, que permite a quien la emprende en primer lugar contactarse con las potencias indeterminadas que habitan su propio cuerpo. Todo el que vio un chamán lo sabe. Para concluir, porque siento que vengo mal y no quiero hacerlo, encima de todo son... voy a leer lo que yo creo que podría ser, lo que no es una conclusión de ninguna manera, pero es lo que yo siempre quería, lo que yo quería decir, ¿no? Que va al final, que es cómo hacemos para creer en este mundo. La manera en que Simondon propone la esteticidad obliga a un ejercicio de indisciplina para desentenderse de las instituciones que nos habitan desde hace siglos. Los objetos estéticos son singularidades que proponen una deriva hacia otros objetos que no existen. Bueno, me dicen que no. Perdón, no quiero herir susceptibilidades, pero los objetos no existen. Dice la física cuántica, no lo digo yo. Los objetos estéticos son singularidades que proponen una deriva hacia otros objetos sin constituir series ni colecciones, sino más bien tejidos latientes, Mari, donde es posible una experiencia inmanente y maravillosa, en el sentido que hablábamos hoy. Esos objetos inexisten, en la medida en que lo único que existe es la individuación, el movimiento.
pero además inexisten porque lo relevante para la esteticidad es que efectivamente se produzca el encuentro del hombre con lo indeterminado más allá de si los objetos son funcionales, ornamentales, originales, copias, tuercas, yocondas, cebadas o proli, lo que sea. Las estériles discusiones altisonantes entre todo es arte o nada lo es, pierden totalmente su sentido acá. La estética permite un pensamiento que a su vez permite la reflexión sobre las singularidades sin homogeneizarlas. Pero la estética, la experiencia estética en sí misma, permanece tan incomunicable como los contactos entre los hombres y los dioses, como nuestros contactos con los dioses. Simondón escribe con tinta de limón que si bien el universo mágico es imposible, porque claro que ese universo es imposible, el contacto con lo indómito nunca abandonó la experiencia de lo humano. La escisión entre religión, filosofía y técnica fue contemporánea al surgimiento de una mitología del dominio de las fuerzas indómitas. Ese pensamiento ha sido necesariamente binario, tiene que ser binario. ¿Cómo no va a ser binario? Naturaleza y cultura, pasivo-activo, objeto-sujeto, cielo, infierno, en fin. Pero el texto invisible invita a una percepción diferente del mundo y de los hombres. La esteticidad es un pensamiento de la desmesura, tanto por las fuerzas que involucra como por la imposibilidad de narrar ese encuentro. Se puede hablar sobre, pero no en. Y eso es maravilloso. Resuena una vez más la voz de Lezama Lima. El hombre se apodera de la desmesura, la hace surgir y reincorpora una nueva desmesura, una participación del hombre desmesurado en el universo. Creemos que lo desmesurado, lo indómito, lo indeterminado, nos devuelve a las aguas de las que cierto realismo nos habría rescatado. Pero también intuimos, ya todos intuimos, que ese realismo trae consigo una idea de lo que somos, donde se ontologiza, lo que solo es un efecto de nuestras relaciones de saber y de poder. El realismo nos dice que el hombre es el lobo del hombre, y desde allí que la política solo puede ser una herramienta para regular la conducta de nuestra jauría. Si el hombre solo es el lobo del hombre, solo se puede hacer manada en la jauría. Nada dice el realismo que permita comprender de qué manera se ensamblan los hombres y los objetos técnicos. Nada nos dice del amor y nuestras máquinas, nada del encuentro con los objetos del mundo. Nada nos dice sobre la experiencia de las fuerzas desmesuradas que resisten al desdén de la razón. Los realismos suelen reinventar mitologías allí donde solo hay prácticas y condenar tenazmente a lo existente, pero no se detiene en la potencia de lo que efectivamente brota, contagia, conecta, porque lo que efectivamente ocurre no parece ser muy interesante, paradójicamente, para el realismo. No le interesa el polímero. El verdadero problema es creer en el mundo. Decían Deleuze y Guattari, y eso mismo, todo esto es solo esa frase, este trabajo es solo esa inquietud en ese texto de Deleuze y Guattari. Es solo eso, serio. El verdadero problema es creer en el mundo, decían Deleuze y Guattari, en sus posibilidades de transformación y en modos de existencia todavía nuevos, más próximos a los animales y las piedras. Necesitamos creer en este mundo. Lejos del realismo que reivindica lo existente y con ello un tipo de racionalidad y de experiencia del mundo, y ese es el problema, es necesaria una conversión empirista para ver en este mundo un mundo saturado de intensidades, movimientos y potencias desmesuradas e indómitas, para ver física cuántica. Una conversión hacia una comprensión del mundo más cerca de la que se revela en Lucrecio, donde el alma es material, donde lo religioso tiene un significado totalmente distinto a la abstracción, donde es necesario inventar una historia de las aguas y no de los sólidos, donde Sísifo y los dioses se encuentran entre nosotros, donde el infierno es la dominación y la historia. Un empirismo, una física de los líquidos, de las fluxiones, o un naturalismo para poder habitar los mundos que ya están siendo. Necesitamos creer en este mundo que ya está haciendo. No podemos creer lo que ya está haciendo. Perdón, Simona, pero es un drama. Simondón cree en el mundo, pero no cree tanto en este mundo que atenaza al hombre entre la técnica anónima y la abstracción. Lo tolera. Sino que cree en este mundo
poblado de individuaciones, movimientos y clinámenes donde hay misterio y maravilla. En un mundo como resultado de la imbrincación entre los reinos que salpican, que requiere de una sensibilidad sutil, capaz de comprender el contacto de una mano con una cuerda, el brillo de las tuercas de cambio y la arquitectura de la Bauhaus, pero que también nos exige saber matemática, física, biología. Es que para creer en este mundo, Simondon excentra a los hombres. Estábamos saturados de hombres y de mujeres. El mundo se nos había hecho insoportable de nosotros mismos. Desde la Grecia clásica, los hombres y las mujeres se han pensado a sí mismos como un resultado defectuoso de un juego binario, demasiado habitadas y habitados por lo particular, por el cuerpo, por la pasividad, por la naturaleza, por el pecado, por la deuda o por lo instrumental. Esas faltas y excesos cierran las puertas de los edenes para invocar a los razonables dioses que prometen curar, completar, restablecer, proveer aquello que los hombres no podrían, no tendrían, no sabrían. Entre el anonimato de la técnica y la abstracción de la religión, los hombres se asemejan a aquellos que fueron castigados por Zeus. Ahora no debe ocurrirme eso, quitándoles el fuego. Pero el texto invisible nos dice que todo objeto puede ser un objeto estético, porque este mundo está habitado por fuerzas indómitas, y porque los efímeros pueden tener una experiencia de ellas que no los expone a una falta, al abismo ni la muerte, como rezan los credos estéticos del siglo XX. Si los hombres y las mujeres podemos experimentar al mundo como una continuidad, es porque nosotros somos efímeros e indómitos, mortales e indeterminados, inmensos y maravillosos. Mientras un Simondon filósofo nos da las señales para creer en el mundo, hay un Simondon sabio que sonríe y permanece en silencio. Gracias. Bueno, abrimos juego a la ronda de preguntas. Bueno, no voy a hacerte ninguna pregunta. Te voy a decir primero gracias y quería agregar algo, agregar una notita de... No se escucha. No se escucha, bueno. Digo, con respecto a la belleza de los polímeros, ¿no? Bueno, es Pessoa, digamos, el que escribe el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que hay es que nadie se da cuenta, y además lo escribe en el poema, ¿sí? Pessoa. Y bueno, y después con respecto a cuando hablabas de la subjetividad, de como repliegue, ¿no? El momento de repliegue, ¿no? De la subjetividad, me acordé, digamos, me hiciste disparar muchas frases, por ahí se me ocurrió una, pero me acordé de una frase de Nietzsche, y ahí sí, ya ni me acuerdo dónde, ¿no? Para ver lejos hay que aprender a perderse de vista. Yo me acordé de las dos, digamos, pero el binomio de Newton lo tengo acá como si fuera... Bueno, nada, y muchas gracias. Un comentario de pregunta. A mí lo que me molesta un poco, me choca del pensamiento de Simondon en lo estético, es que los objetos estéticos no parecen tener un modo de existencia objetivo del mismo modo que tienen los objetos técnicos. O sea, parecen tener una intencionalidad derivada. Si me llega el aliento para responder eso. No me atrevo a decir que unos existen más o menos que otros. Mi versión de, como mi Simondon, este Simondon que estoy siendo, los objetos, o sea, de la misma manera que no existe el individuo, o sea, el individuo es una concesión, es un tributo al lenguaje, lo que es individuación, ¿no? Decíamos ayer. De la misma manera los objetos son un tributo al lenguaje y lo que hay es tecnicidad o esteticidad. De hecho, él no usa la palabra, tanto nosotros la usamos mucho más que él por nuestros propios tributos del lenguaje, técnica y estética.
siempre es icidad, o sea, siempre los objetos técnicos no son o sea, hay algo que es la tecnicidad, o sea, que es aquello que, sea lo que sea cual sea su delimitación, porque nosotros estamos acostumbrados a decir el objeto técnico, pero en Simondon la idea del objeto técnico es mucho más amable, más flexible. Lo que no tiene tanta utilidad en Simondon es el objeto mismo, más allá de... Y no es una función derivada de la de la estética, o sea, deriva, sí, desde ese mundo del centro consistente. No, el centro consistente. Me gusta cuando ellos dos me miran juntos y me dicen centro consistente del ser, yo me siento bien. Si están con la misma remera son como las mismas, son el mismo ser. Consisten juntos. A ver. Una fórmula, los objetos son el resultado de un hábito de la percepción. O sea, y no hay una función derivada de la esteticidad, sino que la esteticidad, a menos de ese momento primitivo, la esteticidad es el único lugar donde es posible hacer converger las experiencias técnicas con las experiencias religiosas, ya no como utilidad, ya no como abstracción, no es derivado, es central. Y lo interesante es que es muy breve en el texto. En el texto simondoniano. Eso es interesante. O sea, no es derivada, para nada. En línea con lo que decía el compañero, digamos, si no sigue mal su razonamiento, de algún modo el encuentro estético con el mundo es el encuentro con las potencias de la individuación. Y puesto que en Simondon, digamos, todo es parte de esos procesos autogenéticos, de algún modo todo deviene estético. ¿Tiene sentido la estética? Sí, todo es estético. Ese fue el momento de la tos, ese. Entonces empecé a pasar párrafos, sé que lo hice. Léanlo ustedes también, no me crean porque fue un momento difícil de mi existencia. Para hacer un objeto, no cualquier objeto es un objeto estético, pero cualquiera puede serlo, que no significa que lo sea. ¿Tenés el polímero en la mano? Bien. Entre ver una bolita de prolipropil y ver una bolita de prolipropil, hay un montón, o sea, ¿qué hay? Hay singularidad, hay situación, hay un enclave particular en el mundo, o sea, no es que cualquier objeto, vamos reverenciando tornillos por la calle. Para que un objeto sea un objeto estético y permita ese contacto con la individuación, con lo existente, con la maravilla, con la potencia, lo mismo da, realmente, tiene que estar situado e intervenir y expandir el mundo de una manera particular. Simondon dice algo que es bellísimo, que en el momento de la tos no pude leer, que es algo, cualquier cosa, o sea, algo puede ser significativo o sea estético en relación con toda la vida de un hombre. O sea, cualquier cosa puede serlo, pero para que lo sea, tiene que darse un conjunto de, no condiciones, es como un situacionismo de la estética. O sea, tiene que darse una serie de situaciones, la situación tiene que configurarse de tal manera para que eso ocurra. De todas maneras, obviamente, puede ser, a mí esto me puede garantizar una experiencia de la individuación por X motivos y quizás a ninguno de ustedes no. Además tiene que haber una educación, no tuvimos tiempo de hablar de eso. Pero para Simondon el tema de la educación es central. O sea, para que veas, te maravilles por el polímero, probablemente tenga que venir Ferreiro a hablarnos de los polímeros y después hay un momento de maravillas. ¿Pero lo que es visible o todo estético, digamos? No, ¿por qué es todo estético? No, para nada. Para que algo sea, o sea, que no se pueda comunicar no significa que sea cualquier cosa. No digo, pero, o sea, es indecible, digo, o sea, ¿cómo decidir que...? No, es indecible, sí, ¿qué problema hay? Claro que es indecible, es la individuación misma, claro que es indecible, ¿sí? Sí, y bienvenido sea, es indecible. No hay teoría estética, no. El arte justamente, si hubiese una teoría estética que conjurase ese caos de lo viviente, donde dijese qué objetos, dónde, en qué situaciones, de qué manera, esta escuela, a quién se opone, qué hay que hacer. O sea, sin duda hay técnica, o sea, sin duda hay saber, pero porque ese saber contribuye con la sensibilidad, y nada más que por eso. O sea, el saber, la educación sensible, no es una paideia, pero la educación sensible es justamente para que puedas percibir esa maravilla, para que te sensibilices, pero nada más, ahí se termina. No puede, si hay una teoría, o sea, si la esteticidad va
en la deriva por los puntos de lo viviente, por los puntos iridiscentes de lo viviente. Es ese momento de encuentro con lo viviente. Si y lo viviente es extenso, cualquier delimitación institucional es necesariamente esterilizante. Necesariamente, no puede ser de otra manera. Puede ser, dice Simondon, excepcionalmente, puede ser que en el museo nos pase alguna cosa, en general no, porque en general no nos pasa nada, más una gran confusión y agotamiento. Puede ser que pase porque para que pase algo es necesario cierto tiempo, o sea, es necesario, no pasa enseguida, es necesario cierto tiempo, no es un instantaneísmo, puede serlo, pero no, en general no lo es. En general no lo es. Podría seguir, pero parece que... ¿Alguna pregunta más? Adelante. No, primero no. Los humanos son un poco complicados en algunos sentidos. Por ejemplo, la estética. Los animales tienen percepción estética, tienen sensación estética, tienen un bife, una rata. Si la vaca piensa eso, No sé si. pues si tiene experiencia, no sé si piensa al respecto. no puede, o sea, nada nos indicaría que no. ¿Le sucede que percepción estética a un no humano? En principio se me ocurre, vamos a jugar, nada nos indica que no, salvo el problema de la educación, de la sensibilización con, capaz no sea necesario. Desde el punto de vista simondoniano, humano-animal no es moco de pavo. O sea, humano-animal... Es moco de... Es moco de humano, para cambiarlo, es moco de humano. Es la teína y la cantidad de cosas e infusiones que estoy... nada nos indicaría que no soy yo quien para decir que no. Bueno, la existencia de la divinidad griega, digamos, ¿cómo decirlo? Como posesión, nos pondría a nosotros en el plano de la vivencia estética, nosotros los humanos, en un plano tan incierto respecto de si lo que tenemos lo tenemos, como podríamos predicar del hornero. Al hornero parece venirle tan de afuera como a nosotros la cuestión estética, por eso los griegos muy atinadamente dicen, un dios lo ha vuelto loco. Bueno, podríamos decir que un dios volvió loco al hornero en un cierto sentido también, y sería como todo, estaría muy armoniosamente encarrilado, creo. O a la especie de hornero. La especie hornero ha sido vuelta loca por un dios en una cierta dirección. Y ahí van. Yo creo que independientemente de la estética, o sea, hay que descentrarse. Tenemos que arrojarnos alegremente al no centro de nuestro propio mundo del pensamiento. Tenemos que hacerle lugar a los horneros y las vacas y los polímetros. Lo pienso seriamente, como Serres, como Simondon. O sea, creo que es necesario mantener ciertas zonas de silencio, donde no... una humildad del pensamiento sería. Muy bien, vamos a continuar con le damos las gracias nuevamente a Natalia.